Bonjour, ça va? Buenos días. Le preguntaron a un superviviente del holocausto judío que cómo había sido capaz de sobrevivir en las circunstancias que se desarrolló todo aquello. Y él dijo una frase que me encantó: nunca perdí la esperanza. Y siempre me he preguntado lo mismo: ¿cómo fue posible que esta persona en aquel atroz y dantesco escenario no perdiera la esperanza? Juan nos va a hablar hoy de un hombre que prácticamente ya había perdido toda la esperanza. Es el paralítico de Betesda. Se encuentra en el capítulo 5 de Juan. Vamos a leerlo, si os parece, a partir del versículo 1. Nos dice: algún tiempo después celebraban los judíos una fiesta y Jesús fue a Jerusalén. No sabemos qué fiesta es, tampoco nos importa. Y dice que había en Jerusalén, o hay en Jerusalén, habla en presente, junto a la puerta de los rebaños, una piscina que los judíos llaman Betesda. Y ahí habían un montón de inválidos, de ciegos, de cojos, de mudos. ¿Por qué estaba toda esta gente ahí? Esta gente estaba ahí porque había una tradición entre los judíos que decían que cuando el agua empezaba a moverse en la piscina era porque un ángel movía las aguas y la primera persona que entraba en el agua era curada. Es interesante darse cuenta que estas personas solo tenían una esperanza que era falsa, porque eso no era verdad, pero se aferraban a esa esperanza, necesitaban tener algo de esperanza. ¿Recordáis durante el confinamiento a lo que se aferraba muchísima gente? ¿Dónde ponían su esperanza? En comprar papel higiénico. Ahora nos parece de risa, pero era curioso la desesperación que había en las personas por comprar papel higiénico. Como si eso diera una seguridad, como si eso protegiera. La gente necesita esperanza, necesita aferrarse a algo. Y esta gente estaba ahí aferrados a que el agua se moviera para entrar dentro de la misma. Jesús se paseó por esa zona. La verdad que creo que habrían sitios mucho más bonitos en Jerusalén para pasear. Aquel sitio pues estaría lleno de lamentos. Olería bastante porque mucha de esta gente no tendría la higiene que debería tener. Pero Jesús está ahí. Y Jesús está ahí no por pasear y dar una vuelta y por airearse. Jesús fue ahí para encontrarse con una persona. Jesús fue al pozo de Jacob para encontrarse con la samaritana. Y vino aquí para encontrarse con alguien. Nos dice el texto que viendo Jesús a un paralítico echado y notando que llevaba ya muchísimo tiempo enfermo, nos dice Juan que 38 años, no sabemos si era paralítico de nacimiento o si la enfermedad le vino después. Jesús se paró frente a él. Y Jesús lo miró entonces. Y Jesús le hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? La verdad, dejadme que os lo diga. La pregunta parece una tontería. ¿Cómo no iba a querer este hombre ser sano? Pregúntale a un niño si quiere jugar. La respuesta sabemos cuál es. Y esta persona, 38 años arrastrándose por el suelo, Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Qué es lo que iba a contestar esta pregunta? Esta persona a la pregunta. Pues claro que sí. ¿Os imagináis la vida de esta persona? Sin poder hacer nada más que mendigar. ¿Os imagináis que esta persona, la visión o el campo visual que tenía era el suelo? ¿No era capaz de ver más arriba, a no ser que se inclinara? Veía solo las piedras. Veía los desechos de los animales que dejaban por el camino y se arrastraba por ahí. Y Jesús le dice entonces: ¿quieres ser sano? Pues claro que quería ser sano. Pero Jesús lo hace por algo. Jesús va a encontrarse con este paralítico. Y Jesús le hace una pregunta por algo, porque Jesús nunca hace las cosas porque sí. Y este hombre le dice:
Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua, porque para cuando yo llego, ya hay otro que se ha metido antes. Daros cuenta, este hombre se aferraba a una esperanza que ni siquiera podía tenerla, porque le era imposible meterse en el agua. Estaba ahí como todos, pero ni siquiera esa esperanza le valía. Este hombre ya no tenía ninguna esperanza. Nadie me puede meter en el agua. No tengo a nadie. ¿Cómo voy a entrar en el agua? No tenía esperanza este hombre. Y yo me hago una reflexión. ¿Cuánta gente habría en aquel estanque? ¿Cuánta gente habría en Jerusalén en aquel momento? ¿Por qué Jesús fue a encontrarse con este hombre? Es genial cuando uno estudia los evangelios y se da cuenta de cómo Jesús va a buscar a ciertas personas y va a encontrarse con ellas. Y es porque sabe que estas personas después van a ser una semilla que fructifique y que hagan que este evangelio llegue a muchísimas más personas. ¿Recordáis a la mujer samaritana? Por sus palabras, muchísima gente del pueblo creyó. Y este hombre, después de ser sanado, después que alabaría a Dios con todas sus fuerzas, después que el resto de personas viera lo que había ocurrido, que no se podía negar, alabarían también a Dios. Entonces Jesús, mirándole, le dice 3 palabras, 3 verbos, 3 imperativos. Levántate, carga con tu camilla y anda. Levántate, coge tu camilla y anda. No le pregunta si tiene fe. No habla más con él. Simplemente le da 3 órdenes, 3 imperativos. Levántate, coge la camilla y anda. Quizá alguna otra persona se hubiera estado enfadado y le hubiera dicho, ¿me estás tomando el pelo? Pero si soy inválido, ¿cómo me dices a mí, levántate? ¿Te estás burlando de mí? ¿Es que no tienes compasión? Pero sabéis, cuando leo los evangelios me doy cuenta que las palabras de Jesús en su entonación, en sus ojos, cuando miraba a las personas, transmitía algo. Que la gente no era capaz de negarse cuando había un corazón sincero. Y cuando este hombre ve a Jesús que le dice eso, se da cuenta que tiene que levantarse, se da cuenta que en este hombre hay algo más. Y este hombre entonces obedece por fe a esto que Jesús le dice. Y Juan entonces nos comenta que al momento el hombre recobró la salud, cargó con su camilla y echó a andar. Levántate, carga tu camilla y anda. Y Juan nos comenta que al instante el hombre quedó sanado, cogió su camilla y echó a andar. ¿Os imagináis la alegría de este hombre al verse sanado durante 38 años? Poder levantarse, poder ver a la gente a los ojos, poder ver el mundo de otra manera completamente diferente, poder ver que sus pies le hacían moverse, poder darse cuenta que podía ir ahora de un sitio para otro y no es tener que estar tumbado pidiendo limosna. ¡Qué extraordinario! ¿Os imagináis la alegría en la cara de Jesús? ¿La satisfacción de Jesús? En ese momento todo el mundo vendría a ver qué es lo que había pasado. Y Jesús se escabulle. Y Jesús se va. Jesús desaparece. Y siempre que el Señor hace un milagro, siempre que hay alegría, aparecen los hombres de negro. Aparecen los emisarios del enemigo. Este hombre coge su camilla como la había pedido Jesús y se va. Y nos comenta el texto entonces que enseguida un sacerdote se le acerca y le dice: el sábado no te es permitido cargar con tu camilla. No le dice: has sido sanado, qué maravilloso.
Le importa un bledo a este hombre. Lo que le importa es que cargara con su camilla. Una reflexión. ¿Era verdad que la ley prohibía que una persona llevara su camilla en sábado? Era verdad. ¿Estaba transgrediendo la ley? Transgredía la ley. Solo un matiz. Transgredía la ley de los hombres. Porque Dios jamás había ordenado eso de ahí. Y los hombres, cuando empezaron a estudiar la ley, empezaron a poner toda una serie de pegas, de prohibiciones, tal como ellos entendían todo. Y claro que la ley de los judíos se prohibía, porque se prohibía trabajar según la ley. Y para ellos llevar una camilla era trabajar. No se preocupan por la salud de esta persona que 38 años había estado inválida. Se preocupan porque cargaba con una camilla. ¿Os dais cuenta qué incongruencia? Gente que decía servir a Dios. Eran los sacerdotes de Dios. Jesús, que fue el Señor del sábado y sigue siendo el Señor del sábado, lo curó en sábado y le dijo, coge tu camilla. Es que es una tontería lo que estáis planteando. Lo verdadero hermoso es que has sido sanado y yo te he podido sanar. Entonces, este hombre les dice, el que me sanó, me dijo, coge tu camilla. Y yo le he obedecido porque me lo ha pedido. ¿Os dais cuenta lo extraordinario que es la obediencia como el fruto de la salvación que Jesús ofrece? Este hombre no podía dejar de obedecer a Jesús porque Jesús lo había sanado. Y cuando nosotros verdaderamente descubrimos el amor de Dios, no podemos hacer otra cosa más que obedecer al Señor, más que ponernos en sus manos. El hombre que me curó me lo ha pedido. ¿Quién es este hombre?, replicaron los judíos. No lo sé, se fue enseguida. Y lo dejaron ahí. Pero Jesús lo encontró después en el templo. Daros cuenta que unos momentos antes estaba en el estanque de Betesda, en el suelo tirado, sin esperanza porque nadie podía meterlo en el agua. Y ahora está en el templo alabando a Dios. Su vida ha cambiado, es totalmente diferente. Qué extraordinario es cuando uno tiene ese encuentro con Jesús. Cómo cambia la vida. Y Jesús le dice, habla con él, y le dice, sígueme ahora. Sigue en esa fe. No sea que todo esto hermoso que te ha venido ahora desaparezca nuevamente. Y este hombre con esa felicidad, yo estoy convencido, fue corriendo a los judíos a decirle que había sido Jesús el que lo había curado. Entonces, estos hombres, viendo que había sido Jesús, deciden, ¿sabéis qué? No hacerle un homenaje, no felicitarlo, no alabarlo, deciden matarlo, por lo que Jesús había hecho en sábado. Es más, como Jesús estaba diciendo que él hace las obras de su Padre, como se hacía igual al Padre, también querían matarlo por ello. Y Jesús se escabulle. Coge tu lecho, levántate y anda. ¿Tienes problemas en tu vida? Hay cosas que no eres capaz de solucionar. Defectos de carácter que te atenazan. Hay cosas que te gustaría que fueran completamente diferentes. Te sientes alejado de Dios. Hay cosas que no son como debieran ser. Jesús te dice que no te lamentes por ello. No te quedes tirado en el suelo con tu camilla, llorando. Jesús te dice, levántate, coge tu camilla y anda, y ven conmigo, porque esa es la fe, porque a mi lado pueden y van a ocurrir cosas extraordinarias. No te quiero ver en el suelo, llorando, quejándote. Levántate, coge tu camilla y anda conmigo. Qué extraordinarias las palabras
que le dijo Jesús a aquel hombre inválido de 38 años. Pero esas palabras nos las dice también Jesús hoy en día. Levántate, no te quiero ver triste, no te quiero ver parado, no te quiero ver sin hacer nada, no te quiero ver con una vida que no tenga mayor sentido, con una vida de monotonía. Levántate y anda. Que el Señor os bendiga, que el Señor os cuide y que siga haciendo maravillas con cada uno de nosotros. Voy a seguir estudiando.